Bueno, sigamos acá. Ya pusimos a grabar por aquí. Entonces, les decía la clase anterior que esta es la parte, pues, uno de los primeros elementos con los cuales ustedes empiezan a interactuar de manera continua en su formación profesional desde el punto de vista matemático, la solución de problemas matemáticos. Y una de las primeras herramientas que ustedes trabajan para resolver problemas, pues son las ecuaciones. Entonces, ¿cómo hacer para coger un problema de la vida real sin modelarlo en una representación matemática y luego aplicar herramientas como esta que estamos viendo para su solución? Entonces, veamos por aquí un paso a paso de en qué consiste ese proceso. Entonces, pues lo primero, antes de meterme en este cuento, lo primero que tengo que tener claro es que tengo que comprender el problema. Normalmente el problema viene expresado en palabras en forma verbal, como dicen por acá. Entonces yo tengo que tener un buen dominio de una buena comprensión lectora para poder interpretar de qué se trata el problema. Si yo no lo interpreto, será muy difícil que lo pueda expresar matemáticamente hablando. Entonces, ahí es donde la mayoría de los estudiantes presentan dificultades al principio, porque no estamos muy acostumbrados a ese proceso, entonces empezamos a fallar un poco ahí. Entonces se hace necesario empezar a relacionar una serie de palabras del lenguaje natural, del lenguaje verbal, con representaciones matemáticas. Entonces, pues ese primer paso, ese primer escalón, como por decirlo de alguna manera, pues a veces nos causa un poquito de dificultad, pero pues ya después con la práctica vamos generalizando y vamos entendiéndolo y vamos viendo que, pues, que no es tan complicado y no es tan del otro mundo. Como ustedes van a ver un montón de matemáticas, entonces no se preocupen que de aquí para arriba con las otras matemáticas vamos a resolver un montón de problemas y tendremos que repetir todo esto nuevamente. Entonces, lo primero, comprensión lectora. Segundo, entender qué es lo que me pregunta, qué es lo que me está cuestionando el problema. Y a eso que me está preguntando, entonces asignarle una variable. Recuerden que puedo usar cualquier letra, normalmente en la matemática usa la X, la Y, la Z, pero no importa, puedo usar cualquier letra después de que tenga referenciado qué representa esa letra o esa variable. Después, debo de expresar todas las demás cantidades, si las hay, en términos de esa variable que acabo de definir. Luego, debo de, a partir del enunciado del problema, construir un modelo matemático. Aquí dice traducir las expresiones verbales del problema a expresiones algebraicas donde está involucrada la incógnita o la variable. Eso no es más que construir el modelo, pasar del lenguaje verbal al lenguaje matemático. Y tengan en cuenta que como estamos hablando con ecuaciones, debe aparecer por ahí el símbolo de la igualdad. Después, pues simplemente aplicar el algoritmo de solución de ecuaciones y encontrar el resultado. Y por último, escribir la respuesta nuevamente en forma verbal. Entonces, volver a traducir de la matemática de los números a las palabras. Y listo, ese es el procedimiento. Entonces, veíamos por acá algunos ejemplitos. Veíamos el de dos enteros consecutivos cuyo suma fuera 19. Entonces, definíamos un primer número, el más pequeño X. El segundo, como era el consecutivo, le sumábamos 1. Entonces, era X más 1 y planteamos la ecuación, la suma de esos dos números tiene que dar 19, entonces ahí para allá simplemente era despejar la incógnita y resolver la ecuación y luego escribir la respuesta. Llegábamos a la conclusión de que el número más pequeño era 9 y el siguiente en consecutivo es 10 y que la suma de esos dos es 19. Veíamos también este de problemas de edades que también son muy típicos cuando hablamos de ecuaciones. Nos decía que si un hombre tenía 7 años más que su esposa, o sea, si él tiene X años, la esposa va a tener X menos 7 años porque ella es 7 años menor. Y me hablaba por acá que hace 10 años, entonces si él tiene X años hoy, hace 10 años tenía X menos 10 años. Y si ella tiene X menos 7 años hoy, pues hace 10 años tenía X menos 17. Y ahí me decía que hace 10 años la edad de él era el doble de la de ella. Entonces, hace 10 años, X menos 10, él tenía el doble, entonces multiplico por 2 de la edad de ella, que era X menos 17 hace 10 años. Ahí aplico el procedimiento de resolución de una ecuación, aplicando esos principios que les mencionaba ahora rato, y encontramos que la edad de él era 24 años y por consiguiente, aunque no me preguntaban en el problema, la esposa va a tener 7 años menos, o sea, 17. Y creo que alcanzamos a llegar hasta aquí, hasta no lo vimos, creo que vimos de las vacas, ¿cierto? De comerciante de ganado. ¿Sí lo vimos? ¿O no? Alguien que me ayude, no me acuerdo. Vimos el de ganado, que un comerciante compraba 1000 vacas. Sí, este sí lo vimos, ya me acuerdo que sí. Entonces, por acá tenemos que
bueno, entonces planteábamos, o la ecuación me planteaba, si ya tenía un nivel de dificultad un poco más elevado, entonces me planteaban un escenario donde una persona compraba 1000 cabezas de ganado a 150 pesos, a 150 dólares cada una, perdón, y que vendió el primer lote de 400 y obtuvo una ganancia del 25%. Y luego ya me formulaban una pregunta que cuál era el precio al cual debía de vender el resto, o sea, las otras 600 que le quedaban, para obtener una utilidad promedia del 30% en todo el lote, o sea, en las 1000 vaquitas que había comprado. Entonces, pues por acá simplemente, inicialmente trabajábamos con los valores que nos daban, entonces sabíamos que había vendido 400 vaquitas y que había obtenido una ganancia del 25%, pues si cada una se compró a 150 dólares, se calculaba el porcentaje de ganancia en cada una de esas 400, que daba 37,50 en esas 400 cabezas de ganado. Y simplemente encontrábamos o calculábamos, eso nos daba pues una ganancia, una utilidad por las 400 de 15.000 dólares, y luego pues tenía que determinar cuál era la restante utilidad que debo de tener para obtener entonces la ganancia requerida por el problema. Entonces, por acá se planteaba que X iba a ser el precio de venta de las otras 600 reses, que es lo que no sabemos o lo que no conocemos, y simplemente pues aplicamos la fórmula matemática, despejamos y encontramos el valor de la X, y nos daba que teníamos que vender cada vaca de esas 600 restantes a 200 dólares para obtener en total, después de promediar las dos ganancias, un 30% de utilidades en todo el lote. Vamos a continuar aquí con otro par de ejemplitos y pasamos al siguiente bloque. Ah, bueno, antes de eso, en el taller que les envié, yo les había mencionado que habían unos ejercicios de lineal y otros de cuadrática, pero no habíamos alcanzado a ver la cuadrática. Yo tengo varios archivos de estos y yo creo que les mandé fue este, si no estoy mal. Entonces, en este ya estaban los problemas o los ejercicios de cuadrática. Claro, no lo habíamos visto. Yo sé que algunos consultaron y se adelantaron un poquito porque todavía se acordaban de cómo era la ecuación cuadrática y lo resolvieron, no hay problema. Pero los que no, no hay problema, ahorita ya miramos la ecuación cuadrática. Entonces, habían tanto ejercicios como por acá al final un problema. Entonces, no hay problema si no terminaron el taller, lo terminan toda esta semana y me lo mandan o lo suben a la plataforma, ahora lo activo para que también tome toda esta semana. Entonces mandan un solo taller con todo esto. Claro que yo sé que algunos que ya me lo mandaron, ya los publicaron en la plataforma, pero no hay problema. Entonces vamos a mirar otro par de ejemplitos para complementar este tema y pasamos a mirar la ecuación cuadrada. Entonces por acá aparece porque este tipo de problemas también son muy útiles o son muy conocidos, son muy aplicados. Entonces cuando hablamos de tasas de interés y de ganancias y no sé qué, entonces por acá me dice que si una cantidad de dinero P, lo llamo simplemente P, dada en dólares, se invierte a un año en una tasa de interés anual de R%, la tasa es R, la cantidad de interés anual que produce esta plata está dada por P, que es la cantidad de dinero multiplicada por la tasa sobre 100. Y eso pues en unidades de dólares. Entonces aquí me dan un ejemplito. Entonces me dicen que, por ejemplo, una suma de 5.000 dólares invertida al 6% anual me produce esta cantidad de intereses. Entonces simplemente reemplazo en la fórmula, el valor a invertir son 5.000, la tasa es del 6%, simplemente 6 sobre 100 que representa el 6%, entonces 5.000 por 6 que me da 30.000 dividido entre 100 que me da 300. Entonces la respuesta, o si me preguntaran cuál es el interés producido por ese capital a esa tasa durante un año, pues simplemente la respuesta sería que ese capital produce una utilidad o unos intereses de 300 dólares. Entonces, ahí está la formulita, tenganla presente, es una fórmula o una ecuación lineal. Entonces, por acá aparecen ejemplos que me relacionan a eso. Entonces, miremos este ejemplo número 6. Habla de inversiones. Entonces, me dice que la señora Cordero va a invertir 70.000 dólares. Ella quiere recibir un ingreso anual de 5.000 dólares, o sea, que estas van a ser sus utilidades, los réditos de la inversión. Quiere decir que a estos 70.000, ella lo que pretende es que cada año le produzcan o le generen 5.000 dólares de utilidad, de ganancia o de interés. Puede invertir sus fondos en bonos del gobierno y estos le ofrecen una tasa del 6% de utilidad anual. Con un riesgo mayor, puede invertirlos a una tasa del 8,5% en bonos hipotecarios. Acá pues ya aumenta el nivel de riesgo
pero también aumenta la tasa de interés, o sea que va a ganar más platito. Entonces la pregunta es cómo debería esta señora de invertir su dinero de tal forma que minimice los riesgos y obtenga los $5.000 de utilidad anual, que era lo que pretendía hacer. Entonces me plantea el ejercicio o el ejemplo simplemente que vamos a determinar o vamos a definir quién es la incógnita. Entonces acá me dicen, listo, vamos a decir que lo que vamos a invertir en los bonos del Estado del gobierno van a ser X. Aquí está un peso, recuerden que por arriba me hablaba de dólares. Eso no pasa nada. Entonces, si yo voy a invertir, ella tiene 70.000, ¿no? Y va a invertir X cantidad de esos 70.000 en los bonos del gobierno, pues lo que le queda lo va a invertir en los bonos hipotecarios. ¿Y cuánto le queda? Pues si tenía 70.000 e invirtió X, pues ¿cuánto le va a quedar para invertir en el otro negocio? 70.000 menos X. Entonces aquí estoy, yo ya definí la incógnita que era X y aquí estoy escribiendo o traduciendo más bien el otro valor que no conozco, que es cuánto va a invertir en bonos hipotecarios, llevándolo a función de X. Entonces, tengo dos valores desconocidos. ¿Cuánto invertir en los bonos del gobierno y cuánto invertir en los bonos hipotecarios? Acá me dicen, listo, los del gobierno los llamemos los X. Y si los del gobierno le llaman X, pues ya tengo una incógnita, no voy a trabajar con más porque estoy trabajando una ecuación y una incógnita, no más. Entonces, el dinero restante, que son 70.000 menos X, lo invierto en los otros bonos. Y recuerden que cuando estamos hablando de porcentaje, pues si me dicen el 6%, es lo mismo que tener 6 sobre 100 para poder expresarlo en porcentaje, o 0,06, que es lo mismo que 6 dividido 100, para que lo tengan presente. Y si me hablan del 8,5%, es lo mismo que tener 8,5 dividido entre 100, o 0,085, cualquiera de las dos. Entonces, ¿cómo calculo la utilidad a ganar o esperada por? Entonces, por acá me dicen, listo, de la primera tanda o de la inversión en bonos hipotecarios. Entonces, esto que está entre paréntesis es el capital que ella invierte, 70.000 menos X, y esta es la tasa. Entonces, simplemente acá hacen una transformación para eliminar el decimal, multiplican por 10 arriba y abajo, por eso quedó 85 sobre 1000, no se asusten por eso, simplemente es para eliminar el decimal, pero como ustedes lo hacen en calculadora no hay ningún problema, aquí porque lo van a trabajar como números fraccionarios. Entonces, escribimos la ecuación matemática, la cantidad de dinero que ella invierte en bonos del gobierno, o sea, de X, multiplicada por la tasa, que es el 6%, 6 sobre 100, más la cantidad invertida en los bonos hipotecarios, que son 70.000 menos X, multiplicada por la tasa. En este caso, pues hicieron una transformación, quedó 85 sobre 1000 o 8,5 sobre 100, da lo mismo, no pasa nada. Eso me tiene que generar $5.000 de utilidad, eso es lo que dice ahí. Entonces, teniendo la expresión así, ya es una ecuación, simplemente procedemos a resolver la ecuación matemática. Entonces, incluso aquí fue una bobada convertir esto a 1000, porque si hubiera quedado 100 y 100, iba a tener una suma de fraccionarios de igual denominador. Entonces, pues nada. Pero aquí lo que hacen es multiplicar por 1000 todo lo de arriba para eliminar los denominadores. Entonces, si yo multiplico por 1000, el 6 me va a dar 6000 y si lo divido entre 100 me va a dar 60. Entonces queda 60x. Si yo multiplico por 1000 el 85 me va a dar 85.000 y si lo divido entre 1000 me da 85 multiplicado por 70.000 menos X y 5.000 multiplicado por 1000 me da 5 millones. Entonces despejamos la X, ya eliminamos el denominador. Ah, bueno, primero simplifico este paréntesis. 85 por 70.000 me da 5.950.000 y 85 por menos X me da menos 85X. Entonces vamos a dejar todo lo que tenga la incógnita a la derecha, a la izquierda, perdón, ya está, a la derecha no hay nada con incógnita. Lo único que tengo que hacer es pasar este señor al otro lado, acá está sumando y lo paso al otro lado a restar. Y acá simplificaron 60X menos 85X da menos 25X. Al hacer esta resta me va a dar que menos 25X son iguales a menos 950.000. Y finalmente esto que está multiplicando la X lo mandan al otro lado a dividir, con signo y todo, con eso. Entonces queda menos 950.000 dividido menos 25. Y si hacen esa operación les da $38.000 positivos. Entonces, pues ya simplemente tengo que venir y escribir la respuesta según el planteamiento que hice. Entonces, decíamos que X era la cantidad de dinero que se invertía en el Estado, en los bonos del gobierno. Entonces, dice que la señora debe invertir 38.000
dólares en bonos del gobierno. Y el restante, ¿cuánto le falta hacer? 38.000 para llegar a 70.000. Le faltan 32.000. Simplemente va a hacer la resta. 70.000 menos 38.000. Y los restantes 32.000 debe de invertirlos en bonos hipotecarios. Con esto, ella podrá obtener al final del año una ganancia de 5.000 dólares y no incurre en un riesgo tan alto como invertirle todo a los bonos hipotecarios, por decir algo. Entonces, eso es otro de los problemas típicos de los ejercicios comunes que encontramos con función o ecuación, bueno, función todavía no, con ecuación lineal. Y este último, el de mezclas, también es muy típico cuando hablamos de ecuación lineal, entonces los problemas de mezclas. También hace uso del porcentaje normalmente. Entonces, miremos este ejemplo número 6 que me habla de un problema de mezclas. Dice que una compañía dedicada a hacer vino requiere producir 1.000 litros de Jerez, encabezando con vino blanco. Su principal elemento va a ser el vino blanco, cuyo contenido de alcohol es del 10%. Ojo, es del vino blanco. Ustedes me dicen acá, el vino blanco que vamos a utilizar tiene un porcentaje de alcohol del 10%. Y lo van a mezclar para formar el Jerez con brandy, el cual tiene un contenido o un porcentaje de alcohol del 35%. Nos dicen, el Jerez debe tener, o sea, de la mezcla, recuerden que el Jerez es la mezcla del vino con el brandy. El Jerez debe tener un contenido de alcohol del 15%. O sea que el porcentaje de alcohol que debe quedar en la mezcla es del 15%. La pregunta es, o el ejercicio que hay que hacer es determinar las cantidades de vino blanco y de brandy que debemos mezclar para obtener esta mezcla de Jerez con una tasa de o con un porcentaje, perdón, de alcohol al 15%. Tengamos en cuenta que el vino tiene 10% de alcohol y el brandy el 35%. Entonces, vamos a mirar cuál es el planteamiento. Estamos hablando de porcentajes ahí y de mezclas. Entonces nos dicen que aquí definen X como los litros de brandy usados. Entonces, ojo con eso. X son los litros de brandy usados y necesitamos producir 10.000 litros. Entonces, vamos a usar X litros de brandy. Tengan en cuenta que cuando yo estoy mezclando líquidos, pues si yo mezclo 1 litro de agua con 1 litro de vino blanco, la mezcla me queda 2 litros, ¿no? Tengo que sumar simplemente los volúmenes. O si yo cojo no sé, 1 litro de café y lo mezclo con 1 litro de agua panela, me queda en la mezcla resultante 2 litros de la mezcla, ¿listo? Entonces, tengamos en cuenta que aquí vamos a mezclar brandy con vino blanco, entonces las cantidades van a sumar 10.000 litros, que es el total de la mezcla. Entonces, si vamos a usar X litros de brandy, ¿cuántos usaremos de vino blanco? Pues es muy fácil. Si ya sabemos que en total son 10.000, pues le restamos los litros de brandy que ya utilicé, que son X. Entonces, voy a usar X litros de brandy y 10.000 menos X litros de vino blanco para hacer la mezcla. Cosa que al sumar X más 10.000 menos X me dé 10.000, que es el volumen total de la mezcla, porque las X se eliminarían. Entonces ahí tendría los 10.000 litros resultantes en la mezcla. Entonces, litros de brandy son X y litros de vino son 10.000 menos X. Ahora tenemos en cuenta que el brandy tiene 35% de alcohol y que el vino tiene 10% de alcohol. Recuerden que eso se traduce a forma decimal o a forma fraccionaria, cualquiera de las dos. Entonces, si hablo del 35%, es 35 sobre 100 o 0,35, que es lo mismo. Y si hablo del 10%, hablo de 1 sobre 10, 10 sobre 100, perdón, 10 sobre 100, sino que aquí ya simplificaron, sería 10 sobre 100 o 1 o 0,1, que es lo mismo que el 10%. Entonces, simplemente venimos y sumamos las cantidades o el aporte de alcohol que produce cada una de los dos elementos. Entonces, el brandy agrega o proporciona el 35%, que es 35 sobre 100 por X, más 10 sobre 100 o 1 sobre 10 o 0,1 por la cantidad de vino, 10.000 menos X, eso tiene que ser igual a 10.000 por el 15%, porque recuerden que la mezcla debe quedar con un porcentaje de alcohol del 15%. Y la mezcla va a tener una cantidad total de 10.000 litros.
Entonces simplemente multiplico 10.000 por el 15%. Entonces ahí escribo la ecuación. 10.000 por el 15% me da 1.500 litros de alcohol. Esa va a ser la cantidad de alcohol que va a tener la mezcla. Entonces, 35 sobre 100 por X, esto es lo del brandy, más 10 sobre 100 por 10.000 menos X, o 1 sobre 10 por 10.000 menos X, esto es lo que aportan alcohol el vino, deben ser iguales a 1.500, que es lo que va a quedar de alcohol en total en la mezcla resultante. Y de ahí para allá, pues simplemente resuelvo la ecuación. ¿Qué hacen aquí? Multiplican por 100 para eliminar los denominadores. Entonces multiplicaron por, no, aquí simplemente primero simplificaron el paréntesis, perdón, entonces este quedó igual, quedó 10.000 sobre 10, quedaba 1.000, y el otro quedó menos X sobre 10. Y como ya, entonces aquí multiplicamos, pasamos el 1.000 para el otro lado, y empiezan a simplificar, me queda 35x, aquí ya sí 35 sobre 100x menos 1 sobre 10x iguales a 500. Y para eliminar el denominador multiplicamos por 100. Entonces 100 por 35 dividido 100, pues me da 35. 100 por 1 me da 100, dividido entre 10 me da 10. Y 500 por 100 me da 50.000. Acá simplificamos haciendo la suma, o en este caso la resta, que haría 25x igual a 50.000, y lo que está multiplicando lo mandamos al otro lado a dividir. Quiere decir que x vale 2.000. ¿Y quién era x? Pues la cantidad de litros de brandy. Entonces, en la respuesta volvemos a traducirlo a palabras. Entonces, se requieren 2.000 litros de brandy, y lo que le hace falta a 2.000 para llegar a 10.000 son 8.000, y 8.000 litros de vino para hacer la mezcla, con un contenido final del 15% de alcohol. Sería la respuesta para ese ejercicio. Entonces, esos dos, tanto el de los intereses o las utilidades ganadas por un capital, como los de mezclas, son muy típicos, son ejercicios muy comunes que se van a encontrar por ahí. Entonces, para que los tengan presentes, por eso los quería pues referenciárselos aquí. Entonces, pues ya los problemas están planteados en el taller. Entonces, miremoslos de una vez. Acá sobre el último bloque, el ejercicio 19, 20 y 29 son de función o ecuación lineal. Entonces, aquí hay 3 problemitas. Entonces, para que resolvamos aplicando o utilizando la ecuación lineal, estos 3 de aquí. ¿Listos? Y no vamos a hacer más. A pesar de que aquí tengo un montón, pero no vamos a hacer más de esos ejercicios. De esos 3. Por ahora, con esos 3 son suficientes. Y la segunda parte, o el segundo tipo de ecuaciones con las cuales vamos a trabajar en esta primera matemáticas, son las ecuaciones cuadráticas. Como les decía ahora al principio, pues algunos se tomaron se avanzaron pues un poquitico y estuvieron revisando para poder resolver la segunda parte del taller, donde aparecían entonces estas ecuaciones cuadráticas para encontrar cuáles eran los valores de la x, de la incógnita, y al final había un problemita que también utilizaba ecuación cuadrática. Entonces, vamos a repasar, vamos a recordar un poquitico también, porque eso también lo vieron que si se sale de octavo o noveno grado, trabajan bastante con esto, y sobre todo con la ecuación cuadrática. Esta yo sé que la trabajaron mucho y la vieron desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos, porque esta da para mucho tema, pues para abarcar muchas cosas. Incluso en la física hacen mucho uso de esta ecuación, en esos movimientos parabólicos, semiparabólicos, el lanzamiento de proyectiles y todo eso. La mayoría de fórmulas son de tipo cuadrático. Casi todas las que se trabajan ahí siguen el modelo de ecuación cuadrática. Entonces, tiene gran aplicación en muchas otras ciencias, no solo en la matemática. Entonces, muchos de los fenómenos físicos reales los podemos modelar matemáticamente utilizando ecuaciones cuadráticas. Entonces, por eso es importante su estudio, su análisis y su entendimiento. Más adelante, pues ustedes los verán física y verán matemática 2, por lo menos. También trabajan mucho esta parte de las ecuaciones o de las funciones cuadráticas. Entonces, miremos por aquí, hablemos un poquitico de esta señorita. Me dice que son aquellas que tienen esta forma general: ax al cuadrado más bx más c igual a c, donde la a vale cualquier número menos 0, porque si vale 0 me elimina el elemento al cuadrado. Y la b y la c pueden valer cualquier número, incluso 0.
cualquiera de las dos, o las dos pueden valer cero, no hay ningún problema. Lo único que me tengo que garantizar es que la A no sea cero, puede ser cualquier otro número menos cero. Entonces, a tener presente. Esa A, esa B y esa C son constantes. Y se denomina esta una ecuación cuadrática en variable x, ya que su máximo exponente en este caso es 2. Entonces estamos hablando de una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática. Y me dicen que para resolver este tipo de ecuaciones, entonces existen tres métodos diferentes. Por acá me dicen el primero es el de la factorización, el segundo es el de la fórmula cuadrática y el tercero el de la completación de cuadrados. Pues todos tres me conducen al mismo camino o me llevan al mismo resultado, perdón. Son tres caminos que me llevan al mismo sitio, al mismo resultado. Entonces, pues vamos a trabajar con simplemente el segundo método, que es la fórmula cuadrática, que sé que muchos o la mayoría de ustedes se acuerdan, o por lo menos le quedó el recuerdo en su mente de esa formulita. Ahorita que la vean se acordarán algunos, porque la usaron mucho. Yo sé que en bachillerato la usaron demasiado. Entonces, cualquiera de los tres caminos me conduce al mismo sitio, entonces vamos a trabajar con uno solo por cuestiones de tiempo. Si quieren complementar o mirar los otros, pues entonces en el documento de material de apoyo que está en la plataforma lo podrían revisar si así gustan. Entonces, tengan en cuenta, fórmula o la representación general de la ecuación de segundo grado es esta. Ax al cuadrado más bx más c, con a, b y c constantes, con cualquier valor. Y la a no puede ser cero. Cualquier expresión matemática que contenga así, esa es la forma como canónica, la fórmula general, entonces la vamos a llamar ecuación cuadrática. Y para la solución, entonces utilizamos cualquiera de los tres métodos. Como les digo, vamos a trabajar con el método de la fórmula cuadrática. Entonces, bueno, por acá aparecen algunos ejemplos, vamos a mirar y recordamos de una vez, aquí pues aparecen las tres formas. El primer método es por factorización, entonces simplemente factorizar el polinomio, pero yo voy a trabajar con esta. Entonces vamos a recordar lo que les decía, esta formulita matemática que me permite resolver cualquier ecuación de segundo grado. Esta la llaman también mucho la fórmula del estudiante cuando estamos en el colegio, en bachillerato, o simplemente la fórmula cuadrática. Entonces, nos dice que, bueno, una claridad, las ecuaciones de primer grado tienen una sola solución, una sola solución. Las ecuaciones de segundo grado tienen dos soluciones. ¿Sabe que hay dos valores para la x que hacen que la igualdad sea verdadera? Las ecuaciones de tercer grado tienen tres soluciones, las de cuarto grado tienen cuatro soluciones, las de décimo grado tienen 10 soluciones y las de n grado tienen n soluciones. Entonces tengan eso presente de una vez. Esta es una ecuación cuadrática, pues cuando la resolvamos vamos a encontrar dos valores que hacen que la ecuación se vuelva una proposición matemática verdadera. Entonces, si es una ecuación lineal, solo vamos a tener un valor. Si es una cuadrática, dos valores. Si es una cúbica, tres valores. Si es una a la cuarta potencia, cuatro valores. Entonces tengan presente eso. Con esta fórmula cuadrática yo voy a encontrar los dos valores que hacen que al reemplazarlos en esta ecuación, la igualdad se convierta en verdadera. Esta fórmula cuadrática hace uso de estos coeficientes que llamamos a, b y c. La fórmula dice menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo eso sobre 2a. La a es el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado. Si no hay, es un 1. Si no tiene números porque es un 1. La b es el coeficiente que acompaña a la x y la c es el término independiente, que no tiene variables. Simplemente se reemplaza esto en la fórmula. ¿De dónde salen las dos raíces o los dos valores? Uno de sumar el resultado de la raíz y el otro de restar el resultado de la raíz. De ahí salen los dos valores que toma la x. Entonces, uno sumando el resultado de la raíz y otro restándolo. Entonces, escribo para la primera raíz o la primera solución menos b más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, y para la segunda solución menos b menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Entonces, esta formulita la deben de tener por ahí a la manito, porque con esa vamos a resolver cualquier tipo de ecuación cuadrática. Con esa salimos de este embrollo sin ningún inconveniente. Entonces,
Ya se me va a cortar aquí.